Buenas tardes, queridos hermanos del grupo de la Iglesia Cristiana Católica. Soy Jorge Alberto Urbina, el que dirige este grupo a través de WhatsApp. Que Dios les dé muchas bendiciones. Quiero hablarles ahora de los hijos de María, como dicen allá afuera en la calle. Pero nosotros como católicos sabemos que la Virgen María no tuvo más hijos, por eso la llamamos Virgen. Los hermanos de las otras iglesias le llaman María porque ellos siempre van en contra de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que enemistad crearé entre ti y la mujer, dice Dios allá al inicio de la creación. Y ahora ellos vienen a desarrollar esa enemistad, a predicar esa enemistad que Dios predijo allá en los inicios. Pero por eso yo ahora deseo hablarles de quiénes son los hijos de María, qué dicen las escrituras. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en este aprendizaje, en este camino tan difícil que llevamos ahora, la confusión a la que nos está llevando a la gran confusión. Y por eso nuestros hermanos católicos ya están más protestantes o más evangélicos que de la verdadera iglesia de Cristo, porque renuncian a uno, renuncian al otro y se van dispersando, ya no asisten a la iglesia. Comencemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tus manos nos ponemos ahorita para poder recibir este aprendizaje y que sea el Espíritu Santo que se pose en cada uno de nosotros para poder entender, para poder guiarnos en este camino tan difícil que cada día nos atacan en la calle con distintas doctrinas que no vienen de ti, Señor. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos oriente, que nos abra ese conocimiento, que nos dé la fuerza para poder entender la palabra, que sea Él el que nos guíe ahora en todos en los quehaceres de nuestra vida, en los de estudios, en la preparación para saber a quién estamos adorando. Ven Espíritu Santo, ven a posarte sobre nosotros para que entendamos todo este corto mensaje que voy a darles, a impartirles, y que se pose en cada uno de nosotros donde quiera que estemos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Comenzando con San Mateo 13:51-5, podemos ver que con esto nos quieren confundir. Pero hermanos, si nosotros nos dedicamos a leer la palabra, a estudiarla, a buscar, que si no entendemos, buscar que nos oriente, nosotros no vamos a ser engañados, porque nosotros somos los que tenemos la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina de Cristo, pero por falta de conocimiento, falta de interés por aprender, es que nos tienen así confundidos. Entonces dice en San Mateo 13, versículo 55, dice: no es este el hijo del carpintero, pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros. Como podemos ver, solo aquí podemos ver, hermanos, que dice: y sus hermanas no están todas aquí entre nosotros. Ni siquiera nombra a las hermanas, porque
porque no es una, dos hermanas. Entonces allí ya nosotros si podemos, si pedimos al Espíritu Santo que nos dé ese conocimiento, que nos dé ese entendimiento, vamos a ir descubriendo que nuestros hermanos están equivocados. Y ahora nos vamos a San Marcos capítulo 3 versículo 16. Y vamos a encontrar donde Jesús llama a sus apóstoles, y allí nos van describiendo que de quiénes son hijos, y nosotros nos confunden con un versículo. Los hermanos de las otras doctrinas, ese es su fuerte, agarrar un versículo para confundirnos y sacarnos de la iglesia, porque a ellos les interesa sacar de la iglesia católica los miembros de la iglesia católica, porque es la verdadera iglesia de Cristo. Y esa lucha ya la dijo allá: enemistad crearé entre ti y la mujer, dice el Señor, dice nuestro Señor, nuestro Padre. Entonces dice San Mateo capítulo 3 versículo 16, dice así. Perdón, San Marcos, me equivoqué, es San Marcos 3:16. Dice así: estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. Aquí lo va describiendo: a quien puso el nombre de Bonerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo. Tenemos el otro Santiago, porque allá dice que José es hermano del Señor, el cananeo; y Judas Iscariote, el que después lo traicionó a Jesús, vendió a Jesús. Entonces tenemos que Simón es de origen cananeo. Ese no es hermano de Jesús, porque Jesús no era de Cananea, no era cananeo, sino de Galilea. Entonces no vemos cómo ellos se equivocan, ¿no? Solo que nosotros, como no sabemos, entonces como no queremos estudiar la Biblia, puede ser que algunas personas las inducen a que no lean la Biblia, puede que otros tengan desánimo, poco interés, y puede que otras personas han sido ya cuestionadas con la misma escritura, y de parte de estos hermanos, y ya se retiraron, ya no quieren estudiar las escrituras, porque en la iglesia católica les están enseñando cosas que no son según ellos. Entonces vemos que en San Mateo capítulo 27 versículo 55, habla de José, ese hermano de Santiago. Vamos a ver de quién es hijo, dice acá. Permítame un segundo. San Mateo 27 versículo 56. Dice así: miren, hermanos, uno no se debe dejar engañar, porque el que ignora las cosas, ese sí lo van a engañar, pero el que busca prepararse no. También estaban allí observando todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Por si acaso, ellos dicen muchas veces que San Juan, que Santiago y son hijos de Zebedeo, son hijos de José y María. Y aquí dice que son hijos de Zebedeo. La mamá no la da, pero el nombre de la mamá no la da, pero bien dice, y también estaba la mamá de los hijos de Zebedeo.
Pues vemos ahora que María, la Virgen María, sí tuvo más hijos, pero también a veces tratan de confundirlo porque dice, mire, María, esta es María, la madre del Señor. En en San Juan 19, capítulo versículo 25, encontramos que la Virgen María tiene una prima allí que se llama María, porque no era hermana de Jesús, de la Virgen María, porque los judíos nunca acostumbraron poner dos nombres, mucho menos en diferentes hijos, no iba a poner el mismo nombre. Entonces dice San Juan 19, versículo 25, que eso es muy importante a veces estudiar la cultura de donde venía nuestro Señor Jesucristo, porque desde allí nos pueden engañar también. Mientras que si nosotros sabemos, no nos van a engañar, dice 19:25, perdón, estoy en 18:25, dice San Juan 19:25, dice así. Dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. María, hermana de su madre. Entonces, los judíos, aquí la importancia de saber un poco de la cultura de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque los judíos se llamaban hermanos, tanto los miembros del mismo pueblo o de las 12 tribus, como los miembros de la misma familia. Llamaban hermanos todos ellos. Nadie se decía primo, solo hermano. Entonces vemos que allí está una María que es hermana de la Madre del Señor, pero no es María, la Virgen María. Entonces, su madre. Entonces, aquí vemos, hermanos, que si nosotros nos preparamos, vamos a tener respuestas para estas personas, y estas personas, al ver que ya mucha gente le da respuesta, entonces comienzan a dudar, comienzan a esconderse, ya no le llegan a predicar a ustedes. Y ahí está la importancia de ver cómo nosotros, qué debemos hacer nosotros. Ahora les voy a ver quiénes son los hijos de la Virgen María y esos hermanos de Jesús. Lo dice Apocalipsis 12:17. Allí lo especifica quiénes son los hijos de la Virgen María. Y es bueno aprender un poquito, llevar siempre tener un poquito de conocimiento. Quizás no todo se nos va a quedar en el mismo momento, pero a través del tiempo algo se nos queda, un poquito se nos va quedando, y de esto es que vamos a dar cuentas allá en el cielo, y de esto es lo que nos va a salvar. Entonces, qué bueno prepararse como nos preparamos en el mundo de quiero trabajar, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor, quiero ser carpintero, quiero ser soldador, ¿Y por qué no querer aprender la palabra para que nadie nos confunda? Porque esto es vida eterna. Entonces vean quiénes realmente son los hijos de la Virgen María y hermanos de Jesús. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Veamos que realmente los hermanos de Jesús y los hijos de la Virgen María son los que toda aquella persona que acepta a Jesús. Por eso vemos allá en San Juan capítulo 2, versículos 9, que dice, y, 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 le, y, le, y ella dijo, hagan lo que él les diga. Entonces,
cuando los hermanos de las otras doctrinas o los hermanos protestantes o hermanos evangélicos, como usted los quiera llamar, mis queridos hermanos, nos dicen que la Virgen María tuvo más hijos, es porque saben perfectamente que nosotros no conocemos las escrituras. Voy a decirles algo acerca de que antes para mí ver que una persona se hacía de esa doctrina o de esa iglesia, de esas iglesias, yo sabía decir que era preferible que se hiciera de esa iglesia a que se hiciera, a que anduviera bebiendo, o que una mujer se ande prostituyendo, o que alguien ande robando. Pero estudiando las escrituras puede encontrar un hermano que esas personas cuando se van a esas iglesias, a esas doctrinas, se apartan totalmente de Dios. Lo dice las escrituras, lo directamente lo dice así, se apartan de Dios. Pero como nosotros no conocemos, entonces creemos que bonito, dice, dejó de beber, dejó de robar, pero se apartan de Cristo, se separan del amor de Dios, se separan de la salvación. Entonces decía yo que San Juan capítulo 2, versículo 9, perdón, no era el 9, sé que es el versículo. Es el versículo 5 de San Juan capítulo 2. Dice así, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces, si nosotros obedecemos lo que Jesús manda, como obedecieron estos sirvientes al Señor cuando les dijo, vayan y traigan las tinajas y llénenlas de agua, sabiendo que era lo que hacía falta era vino, pero ellos no dudaron y llenaron de agua las tinajas, porque es la madre del Señor dijo, hagan lo que Él les diga. Entonces, nosotros a dónde estamos confundidos, hermanos, que nosotros como no conocemos qué dice el Señor y ahora solo lo podemos encontrar en las Escrituras, entonces nos dejamos engañar de estas personas y en vez de estar en la iglesia de Cristo nos vamos a las garras del demonio. Entonces, hermanos, es necesario aprender las Escrituras. Dios les bendiga. No se olviden de encontrar siempre un poquito de tiempo para la oración y ese tiempo para la escritura, leer la escritura, conocer, preguntar, educarse. Dios les bendiga. Santa noche.